Imagina por un instante que regresas muy atrás en el tiempo, no unos pocos años, ni siquiera unos pocos siglos. Hablo de mucho más atrás, cuando el paisaje de lo que hoy conocemos como Norteamérica era casi enteramente bosque, agua y montaña. Un mundo inmenso, donde el ser humano vivía en comunidades pequeñas, muy ligadas a la tierra, al río y al ciclo de las estaciones. El amanecer llega lentamente. El sol apenas logra filtrarse entre la neblina que cubre los valles y se enreda entre los troncos húmedos de los abetos gigantes. El aire es fresco, cargado con el olor penetrante de la resina, de la corteza mojada, de la tierra fértil. Las gotas del rocío cuelgan de cada hoja como pequeños espejos, reflejando un cielo aún grisáceo. La vida en estas comunidades comienza temprano, pero sin prisa. No hay relojes que marquen la urgencia, solo el ritmo natural del día. Un niño despierta al sonido suave del río que corre junto a la aldea. Abre los ojos y ve cómo su madre enciende el fuego, soplando con paciencia hasta que las brasas rojizas prenden en una llama tranquila. La casa comunal se llena del olor a humo y madera quemada, un olor familiar, protector. Fuera, los hombres se preparan para pescar. Las redes tejidas con fibras vegetales se revisan hilo por hilo, porque de su resistencia depende la comida de toda la familia. Otros se adentran en el bosque en busca de frutos, raíces, hierbas medicinales. Cada paso sobre el suelo mullido de agujas de pino suena apagado, casi como un susurro. En medio de estas rutinas, las historias están siempre presentes, porque en un mundo tan vasto, donde la visibilidad rara vez se abre más allá de unos cuantos metros entre árboles gigantescos, lo desconocido forma parte de la vida. Un anciano se sienta cerca del fuego y empieza a contar. Su voz es profunda, lenta, casi hipnótica. No busca emocionar, sino transmitir. Habla de los seres del bosque, aquellos que caminan erguidos como los hombres, pero son más altos, más fuertes, y viven apartados de las aldeas. Los describe con calma, como quien enumera elementos del entorno: el río con salmones, el águila en lo alto, el oso que hiberna, y también ellos, los grandes caminantes peludos que prefieren el silencio de lo profundo. Los niños escuchan con atención, aunque ya han oído esas historias antes. La repetición no aburre, al contrario, da seguridad. Cada detalle, repetido de generación en generación, teje un manto de continuidad. Imagina ahora a un grupo de jóvenes que se adentra en el bosque para cazar. Caminan despacio, atentos a cualquier señal. De repente, encuentran huellas en el barro blando junto a un arroyo. Son parecidas a las de un hombre, pero mucho más largas y hondas. Ninguno corre, ninguno grita. Se miran en silencio, reconociendo que no están solos, y siguen su camino con respeto, sin desafiar la presencia invisible. Para estas comunidades, la figura que hoy llamamos Bigfoot no es un monstruo, no es un enemigo, es una presencia, como la niebla, como el viento, como la lluvia, a veces protectora, a veces intimidante, pero siempre parte del equilibrio del mundo. La vida cotidiana está impregnada de este respeto. Antes de entrar al bosque, algunos ofrecen palabras en voz baja, pidiendo permiso. Otros dejan pequeños restos de comida, como gesto de convivencia. Nadie intenta cazar a estos seres. Nadie busca enfrentarlos. Su misterio se acepta sin necesidad de resolverlo. Imagina una noche de invierno. Afuera, la nieve cubre todo con una manta silenciosa. Dentro de la casa comunal, las familias se agrupan alrededor del fuego. El aire está cargado de humo, de olor a pescado seco y pieles curtidas. El anciano vuelve a hablar. Relata cómo, en el pasado, alguien escuchó golpes lejanos en la madera. Dos sonidos, como martillazos, que resonaron en lo profundo del bosque. Nadie los vio, pero todos comprendieron.
Era una señal de los grandes caminantes, no de amenaza, solo de presencia, como si dijeran, aquí estamos. La gente escucha, asiente y continúa con su labor de tejer, tallar, cocinar. La historia fluye como parte de la vida. Estas narraciones no son solo entretenimiento, cumplen un papel. En un mundo donde perderse en el bosque podía significar la muerte, las historias enseñaban prudencia. Recordaban a los jóvenes que no se debe vagar demasiado lejos, que hay fuerzas y presencias más allá de lo humano. Y sin embargo, la relación no era solo de miedo. También había relatos de ayuda, de veces en que los seres altos guiaban a alguien perdido o dejaban rastros de comida en lugares inesperados. Historias de encuentros breves, siempre envueltos en silencio. Imagina finalmente que te acuestas sobre una cama sencilla hecha de ramas y pieles, cerca del fuego. Afuera, el bosque cruje con sus sonidos nocturnos, el ulular de un búho, el lejano aullido de un lobo, el crack de una rama quebrándose bajo un peso desconocido. Cierras los ojos y recuerdas las historias. Sabes que allá afuera, en la oscuridad entre los troncos, caminan seres que rara vez se muestran, pero no necesitas verlos para creer en ellos. Así era la vida cotidiana de aquellas comunidades, un constante equilibrio entre lo práctico y lo invisible, entre la tarea diaria de sobrevivir y la certeza serena de que el bosque está habitado por algo más grande, más antiguo, más secreto. Y así, generación tras generación, la figura de Bigfoot quedó entretejida en el tejido mismo de la vida. Imagina ahora que nos alejamos de aquellas aldeas antiguas. El tiempo avanza lentamente, como el río que arrastra troncos y piedras hacia el mar. Llegamos a los siglos en los que el contacto entre los pueblos originarios y los recién llegados de Europa comenzó a transformar la historia del continente. Los bosques seguían siendo inmensos, intactos en su mayoría, pero por sus senderos comenzaron a caminar hombres con ropas pesadas de lana, con mapas incompletos, con brújulas que marcaban direcciones en territorios que para ellos eran desconocidos. Eran exploradores, misioneros, comerciantes de pieles, llevaban diarios, cuadernos de cuero, con páginas gruesas, donde anotaban lo que veían con la misma calma con que contaban provisiones. Esas páginas se convirtieron, sin proponérselo, en las primeras huellas escritas de la presencia de un ser que parecía estar siempre cerca, pero nunca del todo visible. Los primeros rastros en los diarios. Piensa en un día de invierno de 1811. Un comerciante llamado David Thompson viaja por las montañas rocosas. La nieve cubre todo en un manto blanco. El aire es tan frío que el aliento se convierte en humo al instante. Caminando junto a su equipo de exploradores, Thompson se detiene de golpe. Frente a él, en la nieve, hay huellas. Son grandes, mucho más grandes que las de un hombre. La forma es extrañamente parecida a la de un pie humano, con talón, arco y dedos marcados. El comerciante observa en silencio. Luego toma su libreta y escribe: encontramos huellas semejantes a las de un hombre, pero de un tamaño desproporcionado. No añade más, no especula, no inventa, solo deja constancia, como si estuviera anotando el grosor del hielo o el rumbo de la brújula. Pero ese registro queda, como un eco silencioso que llegará hasta nosotros 2 siglos después. Los Trapper y la frontera. Durante todo el siglo XIX, los cazadores de pieles, llamados trappers, se movieron por los ríos y montañas del noroeste. Eran hombres solitarios, acostumbrados a pasar semanas sin ver otro rostro humano. Para ellos, el bosque era a la vez fuente de vida y de incertidumbre. En sus fogatas nocturnas, muchas veces relataban haber escuchado gritos extraños, sonidos profundos, prolongados, que no correspondían al aullido del lobo ni al rugido del oso.
Algunos describieron haber encontrado troncos arrancados y colocados en posiciones extrañas, como si alguien hubiera marcado un territorio. Imagina una de esas noches. El cazador se sienta junto al fuego, con la escopeta apoyada en la rodilla. El cielo está cubierto de estrellas y el silencio es inmenso. De repente, desde lo profundo del bosque, llega un grito largo, casi humano, que se prolonga hasta desvanecerse. El cazador no se mueve. Sopesa si ha sido un eco, un animal desconocido, o quizá aquello de lo que ya había oído hablar en voz baja. Cuando vuelve a la civilización, cuenta su experiencia y alguien la anota en un periódico local. La noticia se lee, se comenta y luego se olvida. Pero poco a poco, cada historia añade un ladrillo más al edificio del mito. El nacimiento del término Sasquatch saltamos ahora a comienzos del siglo XX. En la Columbia Británica, un maestro de escuela llamado J. W. Burns comienza a recopilar relatos de los pueblos originarios. Escucha con paciencia, anota con detalle. No lo hace para entretenerse, sino porque siente que esas historias merecen respeto. Es Burns quien populariza el término Sasquatch, derivado de la palabra Saskets en lengua halkomelem. Publica artículos en periódicos y revistas, describiendo a una raza de gigantes peludos que, según los relatos indígenas, habitan en valles remotos. Imagina a un lector de los años 1920. Está sentado en su sillón, con una lámpara encendida y un periódico desplegado sobre las rodillas. Entre noticias de política y economía, encuentra un artículo con ese título extraño: Los Sasquatch del Canadá. Al principio sonríe, incrédulo, pero a medida que avanza en la lectura, la seriedad de los testimonios lo hace dudar. Termina el artículo en silencio, preguntándose si quizá haya algo en los bosques que los mapas no registran. El nacimiento del nombre Bigfoot. Llegamos a 1958. En Bluff Creek, California, un trabajador forestal llamado Jerry Crew descubre enormes huellas cerca de un campamento de tala. Decide hacer moldes de yeso para conservarlas. Luego, los lleva al periódico local y un periodista acuña un nombre simple, directo y poderoso: Bigfoot. La noticia se expande con rapidez. Fotografías de Crew sosteniendo los moldes aparecen en distintos periódicos. La imagen es clara: un hombre común con casco de obrero, mostrando una huella que parece salida de un cuento. Imagina abrir un diario de aquella época. Entre anuncios de electrodomésticos y notas de sociedad aparece la fotografía en blanco y negro. Un pie gigantesco reproducido en yeso. El lector lo observa con detenimiento. Quizá se burla un poco, quizá guarda silencio, pero el nombre queda grabado. Desde ese momento, el mito ya no pertenece solo a las comunidades indígenas, ni a los cazadores solitarios. Se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular. El archivo de los investigadores, con el nombre ya instalado, llegan también los investigadores. John Green, periodista canadiense, recopila cientos de testimonios. Grover Krantz, antropólogo, estudia las huellas con rigor científico. Coleccionan moldes, clasifican relatos, publican libros. Nada de lo que encuentran constituye una prueba definitiva, pero tampoco desaparecen los testimonios. Al contrario, se multiplican. Agricultores, excursionistas, policías de caminos, todos reportan haber visto algo. Y esos reportes son archivados, uno tras otro, hasta formar colecciones enteras. Imagina una habitación repleta de cajas. Cada caja contiene carpetas. Cada carpeta, un testimonio, una carta manuscrita, un recorte de periódico, un mapa con una marca roja. Al abrir una de esas carpetas lees 1967, hombre en el valle de Yakima. Afirma haber visto figura grande caminando erguida. Duración del avistamiento, 10 segundos. La descripción es breve, seca, sin adornos.
y sin embargo forma parte de un mosaico inmenso. El famoso film de Patterson y Gimlin. No podemos pasar por alto el evento que marcó un antes y un después, la filmación de Roger Patterson y Bob Gimlin en 1967. Una cámara de 16 milímetros registra a una figura grande, cubierta de pelo oscuro, caminando por un claro en Bluff Creek. La criatura avanza con paso largo, gira la cabeza hacia la cámara y sigue caminando hasta desaparecer entre los árboles. El film dura apenas unos segundos, pero ha sido analizado durante décadas. Para algunos, es la prueba más convincente de la existencia de Bigfoot. Para otros, un disfraz bien elaborado. Lo cierto es que las imágenes siguen siendo fascinantes en su ambigüedad. Imagina ver aquel metraje en un televisor antiguo, con la pantalla pequeña y el sonido del proyector de fondo. La imagen es granulosa, temblorosa, pero la figura se distingue con claridad, caminando con calma, con un movimiento de brazos que parece demasiado natural para ser un simple disfraz. Al terminar la cinta, el silencio en la sala es total. Nadie puede decir con certeza que acaba de ver. Una biografía sin rostro. Y así, a lo largo de los siglos, Bigfoot va acumulando una especie de biografía. No es la de un individuo, sino la de una presencia. Sus capítulos están hechos de huellas en la nieve, de diarios con notas escuetas, de artículos en periódicos amarillentos, de fotografías borrosas, de moldes de yeso guardados en vitrinas de pequeños museos locales. Cada pieza por sí sola parece frágil, cuestionable, incluso risible. Pero juntas forman un relato que se niega a desaparecer. Bigfoot nunca ha hablado, nunca ha dejado un rastro inequívoco, pero gracias a quienes lo han descrito, su vida se extiende a lo largo de más de 200 años de registros. Y esa biografía, a diferencia de la de los grandes héroes o reyes, no está escrita en victorias ni batallas, sino en el silencio de los bosques, en los pasos que aparecen y desaparecen, en el eco de un grito nocturno que se pierde en la distancia. Hasta ahora hemos recorrido la vida cotidiana de los pueblos originarios y los registros de exploradores y colonos que poco a poco fueron dando forma a una biografía fragmentada de Bigfoot. Pero su historia no se limita a huellas o diarios. Vive también en el espacio más amplio del misterio, en las interpretaciones culturales, en las rocas talladas hace siglos, en símbolos que han sobrevivido al paso del tiempo, en sonidos que aún hoy resuenan en los bosques. Este es un terreno donde arqueología y mito se entrelazan suavemente, como raíces bajo la tierra. Los petroglifos, imágenes en la piedra. Imagina una roca alta, situada junto a un río. Su superficie ha sido pulida por siglos de viento y de agua. En ella, manos humanas dejaron marcas profundas, grabadas con paciencia. Son figuras esquemáticas, hombres, animales, formas geométricas, y entre ellas, de vez en cuando, aparece un ser distinto, alto, con brazos desproporcionados, con el cuerpo cubierto de líneas que parecen pelo. Algunos arqueólogos dicen que estas figuras podrían ser simples símbolos rituales, representaciones de espíritus o guardianes. Otros sugieren que son recuerdos, plasmados en piedra, de encuentros con seres semejantes a lo que hoy llamamos Bigfoot. Acércate en tu imaginación a una de esas figuras. Pasa los dedos por los surcos de la piedra. Nota la aspereza, el calor del sol acumulado durante el día. La figura es ambigua. ¿Es un hombre? ¿Es un animal? ¿Es un espíritu? La respuesta no es necesaria. Lo que importa es que ha estado ahí cientos, quizá miles de años, transmitiendo un mensaje que no podemos descifrar del todo, pero que sentimos de manera instintiva. El eco en otras culturas Bigfoot no está solo en el mapa de la mitología mundial. En los Himalayas se habla del Yeti, el abominable hombre de las nieves. En Australia del Yowie. En América del Sur del Mapinguari.
En Rusia, del Almasty. Cada cultura lo describe con matices distintos, adaptados a sus paisajes. El Yeti habita las nieves eternas, el Yowie las selvas cálidas, el Almasty las estepas. Pero todos comparten un aire de familia. Seres grandes, peludos, bípedos, esquivos, que se mantienen al margen de la civilización. Esto invita a una reflexión tranquila. ¿Por qué tantas culturas, sin contacto entre sí, imaginaron figuras semejantes? ¿Por qué tantas comunidades sintieron la necesidad de contar historias de gigantes solitarios en la frontera del mundo humano? La respuesta, quizás, está en nuestra propia memoria colectiva, una memoria que va más allá de lo escrito, una memoria que podría guardar ecos de encuentros con otros homínidos, neandertales, denisovanos, u otros que nunca llegamos a conocer del todo. O quizá, más sencillo aún, es la necesidad humana de personificar lo desconocido, de darle un rostro a la inmensidad indomable de la naturaleza. Los sonidos del misterio. En tiempos modernos, la tecnología ha intentado atrapar lo que los ojos no pueden. Se han registrado sonidos extraños en bosques de California, Washington y Oregón. Sonidos graves, prolongados, que no corresponden a animales conocidos. Aullidos que parecen voces humanas, pero demasiado potentes, demasiado largas. Golpes secos, como de madera contra madera, repetidos en secuencias rítmicas. Imagina que caminas por el bosque al anochecer, todo está tranquilo. De pronto escuchas un golpe lejano. Toc, toc, toc. Pausas largas entre cada sonido, como si alguien o algo estuviera comunicándose a través de los árboles. No corres, solo te detienes, escuchas y dejas que el silencio vuelva a envolverlo todo. Esos registros han sido analizados, comparados, archivados. Algunos investigadores sugieren que podrían ser simples coincidencias, ramas cayendo, ecos deformados. Otros, más abiertos a la posibilidad, creen que podrían ser señales. Un lenguaje de quienes prefieren no mostrarse. La cultura material del misterio. Además de los sonidos, está la colección material. Fotografías borrosas, películas antiguas, moldes de yeso, cartas enviadas a investigadores. Imagina entrar en un pequeño museo local. No es un gran edificio, sino una sala sencilla, con vitrinas de vidrio. En ellas, moldes de pies enormes descansan sobre soportes de madera. Cada uno lleva una etiqueta, fecha, lugar, testigo. A un lado, fotografías en blanco y negro muestran huellas en la nieve, figuras difusas entre árboles. Más allá, un archivador contiene cartas escritas a mano, testimonios de personas que juran haber visto algo. El ambiente es silencioso. Los visitantes caminan despacio, casi en susurros, como si estuvieran en una iglesia. No esperan pruebas concluyentes, solo se dejan envolver por la acumulación de fragmentos, cada uno incompleto, pero juntos formando un tapiz de misterio. Bigfoot, como símbolo cultural, más allá de pruebas y registros, Bigfoot se ha convertido en un símbolo. Representa la frontera, la parte del mundo que aún no hemos conquistado del todo. El recordatorio de que todavía hay espacios para lo desconocido. En la cultura popular, este símbolo se transforma. A veces es un monstruo que asusta, otras un guardián bondadoso. Ha aparecido en películas, en novelas, en caricaturas. Pero en todas esas representaciones late la misma idea, la del ser que habita justo más allá de lo visible, en un umbral entre lo humano y lo salvaje. Imagina, por ejemplo, un campamento en medio del bosque. Un grupo de excursionistas se sienta alrededor del fuego. Uno cuenta una historia de un avistamiento, otro escucha, sonriendo. No importa si creen o no. Lo que importa es la sensación compartida de estar, por un instante, al borde de lo inexplicable. Esa sensación es lo que mantiene vivo al mito. La esencia del misterio Bigfoot, más que una criatura,
Es una pregunta que se ha repetido durante generaciones. ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? El misterio no se resuelve, y quizá no necesita resolverse, porque en él encontramos algo esencial, la aceptación de que el mundo no está completamente cartografiado, que siempre habrá rincones de sombra donde la imaginación puede descansar. Piensa en el bosque de noche. Los árboles se alzan como columnas. El aire huele a resina y a tierra húmeda. Escuchas un crujido, un murmullo lejano, un eco que no identificas. No corres, no necesitas hacerlo. Simplemente respiras, reconoces la vastedad del mundo y aceptas que no todo debe ser explicado. Ese es quizá el verdadero legado de Bigfoot, recordarnos que el misterio en sí mismo puede ser un refugio. Hasta ahora hemos caminado por la vida diaria de los pueblos originarios. Hemos seguido las huellas en los diarios de exploradores. Hemos contemplado el misterio de petroglifos, sonidos y símbolos. Pero falta un ángulo más, el de la sociedad en general y, en particular, el de las élites intelectuales, científicas y culturales. Porque mientras el pueblo común vivía con el mito como parte de su paisaje, los círculos académicos, gubernamentales y artísticos reaccionaban de formas distintas, a veces contrastadas, casi opuestas. Y en ese contraste se revela una parte importante de la historia de Bigfoot. No solo lo que representa en el bosque, sino lo que refleja en nosotros mismos. La mirada de la ciencia académica imagina un aula universitaria en los años 1970. Las paredes están cubiertas de mapas topográficos y esqueletos de animales. En el centro, un profesor de zoología habla a sus estudiantes. Sobre la mesa tiene varios moldes de yeso, enormes huellas que alguien le ha enviado desde el estado de Washington. El profesor las levanta, las muestra. El auditorio guarda silencio. Él habla con calma, sin emoción. Explica que podrían ser un fraude, una broma elaborada o quizá la deformación de huellas de oso. Señala las proporciones, compara con gráficos, cita ejemplos. Su tono es sereno, metódico, escéptico. Para la mayoría de los científicos, Bigfoot ha sido eso, un enigma sin resolver que no merece demasiada atención. Un mito popular que se estudia de reojo, con cautela, para no comprometer la propia reputación. Y sin embargo, unos pocos se atrevieron a mirarlo con más seriedad. Grover Krantz, antropólogo, fue uno de ellos. Pasaba horas midiendo huellas, analizando la presión en el suelo, comparando anatomía. Sus conclusiones no eran definitivas, pero estaban basadas en un rigor que contrastaba con la indiferencia general. En conferencias, otros colegas lo escuchaban en silencio, a veces con respeto, a veces con una sonrisa escéptica. En el mundo académico, el mito era un lugar incómodo, demasiado popular para ignorarlo, demasiado dudoso para aceptarlo. La actitud de las instituciones. En oficinas gubernamentales también llegaban reportes. Guardabosques que afirmaban haber visto figuras a lo lejos. Policías rurales que anotaban huellas en la nieve. Ciudadanos que enviaban cartas describiendo encuentros. Las respuestas oficiales eran sobrias, casi frías. En memorandos mecanografiados se leía: avistamiento sin confirmar, posible oso, sin evidencia adicional. Y el archivo se cerraba. Los gobiernos necesitaban certezas, no enigmas. En un mundo que debía clasificarse en especies, mapas y categorías, Bigfoot era un elemento incómodo. Imagina un escritorio de madera, con una lámpara iluminando un informe. El funcionario lo lee con calma, lo firma con un bolígrafo, lo archiva en una carpeta. Para él, no hay misterio. Solo un documento más que se guarda en un cajón. La apropiación por parte de la cultura popular. Mientras tanto, fuera de universidades y oficinas, Bigfoot comenzaba a crecer en la cultura popular. En ferias locales se organizaban concursos de relatos.
En tiendas de carretera se vendían camisetas con la silueta del gigante peludo. Los moteles en pueblos rodeados de bosques ponían carteles con huellas pintadas en el suelo, como reclamo turístico. Imagina una pequeña feria en Oregón en los años 70. Niños corren con algodón de azúcar en la mano. En un puesto, un hombre muestra un molde de yeso enorme y cuenta por enésima vez la historia de cómo lo encontró. La gente escucha, sonríe, toma fotos. No importa si creen o no. Es parte del encanto local, un motivo de orgullo comunitario. Bigfoot se convirtió en un símbolo compartido. En un mundo cada vez más urbanizado, representaba el misterio que todavía sobrevivía en los bosques. Para muchos, era un vecino invisible, parte del paisaje, el cine, la literatura y el arte. Los artistas, escritores y cineastas llevaron a Bigfoot a otros terrenos. En películas aparecía como monstruo aterrador, oculto en la sombra, símbolo del miedo a lo desconocido. En otras, como criatura bondadosa y tímida que huía de los hombres y prefería la soledad. En novelas era el guardián del bosque, o la encarnación de nuestra nostalgia por una naturaleza intacta. En caricaturas se transformaba en un personaje casi cómico, entrañable. Cada representación decía más de nosotros que de él. El Bigfoot monstruoso reflejaba nuestro temor a lo salvaje. El Bigfoot protector mostraba nuestro deseo de reconciliarnos con la naturaleza. El Bigfoot gracioso revelaba nuestra necesidad de domesticar el misterio, de reírnos de lo que no podemos explicar. Imagina un cine de los años 80. La sala está oscura. Las palomitas huelen dulces. En la pantalla, un Bigfoot ficticio aparece entre árboles, caminando despacio. El público no tiembla de miedo, sonríe, se divierte, disfruta del mito convertido en entretenimiento. El contraste profundo, y así, el contraste se hace evidente. Para los académicos, Bigfoot es un enigma incómodo, tratado con distancia. Para los gobiernos, un archivo sin importancia. Para los pueblos locales, un vecino invisible y una fuente de identidad. Para la cultura popular, un símbolo adaptable, capaz de ser terror, ternura o comedia. Es un mismo ser, visto con miradas distintas. Un espejo donde cada grupo proyecta sus intereses, sus miedos, sus esperanzas. Bigfoot como reflejo humano. Al final, lo que descubrimos no es tanto una criatura del bosque, sino un reflejo de nosotros mismos. Bigfoot es la necesidad de los pueblos originarios de explicar lo inexplicable. Es la fascinación de exploradores que registran huellas en la nieve. Es el desafío de científicos que debaten entre el escepticismo y la curiosidad. Es la alegría de comunidades rurales que encuentran en él un símbolo local. Es la creatividad de artistas que lo transforman en mito cultural. Cada capa se superpone, formando un retrato complejo. No de un individuo, sino de una presencia compartida, moldeada por las voces de la sociedad. El regreso al bosque imagina ahora que todos esos discursos callan. Las aulas se vacían, las oficinas cierran, las ferias terminan. Las películas acaban, queda el bosque. Un bosque inmenso, oscuro, cargado de olores a tierra y resina. En ese silencio, el contraste se desvanece, y en la penumbra quizá una figura alta y silenciosa camina entre los árboles, ajena a debates y representaciones. Porque más allá de las élites y del pueblo, más allá de la ciencia y del arte, Bigfoot sigue siendo en esencia un misterio que no necesita explicación.